Lorena Badía Patiño es de profesión bioanalista y doctora en microbiología. Fue candidata al premio de la medalla Isidro Zavala Trujillo por la Asociación Panamericana de Infectología en el año 2011 en Uruguay. Realizó trabajos de tesis, de maestría y doctoral en la unidad de agentes antibacterianos del Instituto Pasteur de París, Francia. Es investigador docente de la Universidad de Oriente y actual coordinadora del Laboratorio de Resistencia Bacteriana del Departamento de Biomedicina del segundo BC de la Universidad de Oriente y de la Antena Cumaná de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos. Tiene 3 diplomados en el uso racional de los antibióticos en las universidades San Francisco de Quito, en Ecuador, en la Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires, Argentina, y en la Universidad de Cincinnati, en Ohio, Estados Unidos. Es autora de los libros Importancia de las coloraciones de muestras biológicas, en la orientación terapéutica del libro diagnóstico rápido por coloraciones. Es locutora y productora del podcast Biociencia. Es coach ontológico profesional y máster en ventas con programación neurolingüística, entre otros estudios y actividades. Y ahora con usted, la doctora Lorena Badía Patiño. Tiene la palabra, doctor. Muchísimas gracias, Yajaira. Y gracias a cada uno de ustedes por haberse dado esta oportunidad de conocer los últimos resultados de mi investigación, que cuando yo hablo sobre el impacto de las estatinas, muchas personas se preguntan, bueno, y si Lorena toda la vida ha estado estudiando bacterias, ¿qué tienen que ver las estatinas? Y sobre todo ella trabajando en resistencia bacteriana. Y ya les voy a explicar el por qué. Aquí quedaba el laboratorio de resistencia bacteriana del Departamento de Biomedicina del Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Oriente, el cual fue destruido hace 2 años. En este laboratorio, en el año 2016, detecté 2 bacterias haciendo un screening fecal, uno en una paciente diabética que acudió al hospital de veteranos y uno en un cerdo. ¿Qué pasó con estas 2 bacterias? Las envié a la Universidad Complutense de Madrid con el doctor Bruno González Zorn, con quien tengo una estrecha relación de investigación, y detectamos que estas 2 bacterias son totalmente pan-resistentes. ¿Esto qué significa? No las podemos tratar con ningún tipo de antibióticos. Estas cepas de Escherichia coli presentan resistencia a todos los antibióticos conocidos hasta el momento. Cuando hablo con la doctora Elia Sánchez, me pregunta, ¿y con qué se trata un paciente que tenga una infección con esto, Lorena? Y yo le digo, bueno, será llamar al cura. Y comienzo a buscar para darle respuestas a una de las principales infectólogas cerca de mí. Y le digo, Elia, estoy consiguiendo artículos donde mencionan a las estatinas. Y ella me dice, ¿a las estatinas? Y le digo, sí. Sigo buscando, porque realmente, si pueden cerrar los micrófonos, por favor. Sigo buscando para saber cuál es el tipo de molécula, cuál es el origen de las estatinas, ya que mi conocimiento sobre estatinas hasta ese momento era solamente que servía como tratamiento para las dislipidemias. Ahora, ¿qué pasa? Muchas personas siempre dicen, bueno, por las venas lo que corre es sangre. Sí, pero corren otra cantidad de sustancias, de células, que cuando nosotros comemos puede ir a través del torrente sanguíneo grandes cantidades de lípidos. Y cuando estos lípidos comienzan a tapar las arterias, las venas, todos los vasos sanguíneos, pues entonces se producen procesos patológicos graves. Ahora, ¿qué pasa con las estatinas? Comienzo a buscar cuál es el origen de las estatinas y me doy cuenta que son metabolitos. Y digo, he ahí la respuesta, porque muchas personas no lo saben, pero todos los antibióticos, o la mayoría, son producidos por seres vivos. ¿Esto qué significa? Que lo producen tanto bacterias como hongos. Son metabolitos de seres vivos para controlar el crecimiento en los nichos
de otros tipos de microorganismos. Ahora, cuando yo veo que las estatinas son productos metabólicos y que principalmente están los micromicetos como aspergillus, penicillium y monascus, pero también tenemos macromicetos. ¿Qué pasa con esto? Monascus, que es uno de los principales productores de estatina, hacia la década de 800 antes de Cristo, en China se utilizaba muchísimo porque los cultivos de arroz eran fermentados por este hongo, por esta levadura, y les daba aparte de este sabor característico que produce la fermentación, les producía un pigmento rojo. Y para las personas que presentaban procesos inflamatorios, procesos digestivos, les recomendaban que consumieran este arroz fermentado por esta levadura porque eso los curaba. Entonces, realmente las estatinas no tienen pocos años de uso, ya llevan cierto tiempo. Ahora, desde el punto de vista del origen, podemos decir que hay estatinas de origen natural y vamos a conseguir todas estas que están aquí. Este proyecto yo lo realicé tanto con simvastatina como con atorvastatina. Simvastatina es una estatina de origen natural. Y las estatinas sintéticas, entonces tenemos todas las que están aquí en pantalla. Ahora, ¿por qué existen estatinas sintéticas y por qué existen las naturales? Simplemente porque las farmacéuticas, buscando una mejor acción de este tipo de medicamentos, lo que hacen es modificar las originales para favorecer una mayor farmacocinética y que exista una mejor distribución de este medicamento. Vamos a quitar esto de aquí porque no me deja. Ok. Ramos y León en el año 2007 dice, mira, ¿sabes qué? Las estatinas no solamente están controlando la cantidad total de colesterol, sino que realmente disminuye lo que la gente conoce como colesterol malo, que es el LDL, y aumenta el colesterol bueno, que es lo que la gente lo llama bueno, que es el HDL. ¿Ok? Esto no es nada nuevo para las personas que están en sala, pero sí han dicho que este tipo de medicamentos tienen efectos pleiotrópicos. ¿Qué significa esto? Que no solamente van a ser utilizados para tratar la dislipidemia, sino que además hoy en día se están aplicando en enfermedades inflamatorias, en desórdenes inmunes e incluso en aquellos pacientes que tienen trastornos de proliferación celular. Esto para mí es grave porque cada vez son más las personas que están consumiendo este tipo de medicamentos. Ahora bien, ¿qué dice? Vamos a quitar esto de aquí. Dice Sherwood y Cohen que publicaron en el año 2008. Ellos dijeron, mira, ¿sabes qué? Hemos observado desde el punto de vista clínico que las personas que están consumiendo estatinas, que están en terapia intensiva con procesos de septicemia, pero que tienen aterosclerosis y por eso están recibiendo estatinas, estas personas están teniendo una mayor posibilidad de salir adelante de estos cuadros. Entonces, ellos proponen como un efecto inmunomodulador, incluso antiinflamatorio de este tipo de medicamentos. Sin embargo, Shewin en el año 2012 dice, no se confundan, no es que las estatinas tienen estos mecanismos, sino que tienen actividad antimicrobiana. Cuando yo comienzo a leer todo esto, digo, wow, esto es grave. Comienzo a buscar y veo que Bergman en el año 2011 dice, mira, ¿sabes qué? Con estudios que yo realicé in vitro en el laboratorio me di cuenta que Streptococcus pneumoniae sí es susceptible a la presencia de las estatinas. Digo, wow. Y él saca como premisa que cualquier persona que consuma estatinas va a estar libre de presentar neumonías por Streptococcus pneumoniae. Más adelante, en el año 2012, dice, ¿sabes qué? Para los gram positivos, seguimos en la línea de los gram positivos, Enterococcus también es susceptible, pero lo que más asusta es que es efectivo contra los vancomicinos resistentes. Y por último, Graciano en el 2015 nos dice, de todos los estudios que he realizado in vitro, me he dado cuenta de que Staphylococcus aureus, cuando está en presencia de las células del hospedero y están en un medio con estatinas, Staphylococcus aureus no las puede penetrar. Yo digo, wow, aquí hay algo sumamente grave,
y se prenden todas las alarmas en mi mente y digo, ¿cuál es el impacto que esto está teniendo? Porque si vemos, la tasa de personas que están consumiendo esto cada vez es más alta y cuando revisamos son personas que están por encima de los 40 años de edad y una vez que comienzan a tomar estatinas es de por vida. Ahora, yo quiero que ustedes sepan algo. Cuando se hizo el secuenciamiento del genoma humano, nos dimos cuenta de que no somos en realidad seres humanos, solamente tenemos 3.6% de material genético realmente humano. Cuando vemos, somos 10% bacterias, 68% virus, y lo demás está por definirse en los otros grupos de microorganismos. Lo que quiere decir que por cada célula humana tenemos 10 células de bacterias, y por cada célula humana tenemos hasta 100 partículas virales. Y que absolutamente todos los seres vivos necesitan de los lípidos para su conformación estructural. Entonces, hay personas que me dicen, yo tengo colesterol. Le digo, todos tenemos colesterol. Me dicen, no, pero es que yo los produzco. Le digo, todos producimos colesterol. Quiero que sepan cuál es la importancia de los lípidos en el cuerpo humano, porque no están por casualidad. ¿Qué pasa? Los lípidos son una fuente de energía muy importante para nuestro cuerpo. Aparte de eso, que todas las células tienen lípidos en la conformación de las estructuras de las membranas. Y por último, que existen hormonas que si no hay lípidos no se pueden sintetizar. Y las sales biliares también necesitan de lípidos. Entonces, cuando nosotros tomamos de forma exagerada este tipo de medicamentos, estamos yendo en contra de lo que es la naturaleza y la fisiología del cuerpo humano. Porque cuando interferimos en cualquiera de estos tres campos, estamos interfiriendo entonces en el funcionamiento correcto del cuerpo humano. Simplemente para que ustedes vean un gráfico de cómo es una membrana celular eucariota. Aquí vemos que la célula tiene en su membrana colesterol, tiene fosfolípidos y tiene glicolípidos. Tiene tres tipos diferentes de lípidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos degradando los lípidos que van a ayudar a constituir las estructuras de nuestras células. Pero cuando vamos a las bacterias, yo para este proyecto consulté a varias personas, porque, lo confieso, no es mi campo de estudio, toda esta parte metabólica de lípidos, y comencé a preguntarle a cardiólogos, hablé con 3 cardiólogos, hablé con biólogos que trabajan con metabolismo de lípidos, y entonces me decían, no pierdas tu tiempo, porque las estatinas solamente trabajan con un tipo de colesterol. Y yo decía, pero no puede ser. Sí, hay publicaciones científicas que me están avalando que tiene una actividad antimicrobiana, tiene que tener una efectividad sobre los lípidos de los microorganismos. ¿Qué les presento de este lado? Aquí tenemos una bacteria gram positiva donde vemos toda esta región verde. Todo esto son lípidos. Y cuando vemos una bacteria gram negativa, toda esta parte de abajo, que es exactamente igual a la de las gram positivas, son lípidos, pero aparte de eso tenemos una segunda membrana lipídica. Entonces, ¿están o no están en riesgo las bacterias que están en nuestro cuerpo ante la presencia de estos medicamentos? Obvio que sí. Ahora, cuando hablamos de microbiota, hay personas que todavía insisten en hablar de flora bacteriana, ya eso quedó en desuso. Sabemos que no solamente tenemos bacterias en nuestro cuerpo defendiéndonos, proporcionándonos salud. Entonces, el término correcto el día de hoy es microbiota. Y que esa microbiota no solamente está conformada por bacterias, sino que hay presencia de virus, hongos, arqueas, incluso protozoarios. Es así que en nuestro cuerpo nosotros tenemos todos estos microorganismos y en función de la calidad y la cantidad de microorganismos que nosotros tengamos, vamos a tener salud. ¿Qué es lo más importante? Que la microbiota va a estar conformada por micobiota, que no es que nos faltó la R, sino que son los hongos que habitan en nuestro cuerpo y que aparte de eso tenemos el viroma. El viroma, hay muchas personas ahorita escondidas y asustadas por una pequeña partícula llamada SARS-CoV-2, ignorando que 68% del cuerpo de cada uno de nosotros son virus y que obviamente tenemos coronavirus en nuestro cuerpo y que están allí por razones de salud, no están al azar. Ahora, ¿dónde se encuentra esta microbiota? En las mucosas, digestiva, vaginal, uretral y pulmonar. Pero también los vamos a conseguir en la piel y a nivel sanguíneo. Muchas personas decían que la sangre era estéril. De hecho, cuando yo estudié bioanálisis, a mí me enseñaron que la sangre era estéril.
Y hoy en día sabemos que hay un viroma lo suficientemente importante y que dependiendo de la cantidad de esos virus que estén en nuestro cuerpo, vamos a tener una salud correcta. Ahora, cuando yo les explico que somos por cada célula humana 10 células de bacterias, no podemos ignorar esto. No podemos seguir creyendo que los microorganismos que están allí no están haciendo nada. Porque por cada gen humano que se transcribe, se están transcribiendo hoy en día 360 genes de microorganismos. Entonces, o adoptamos esto y comenzamos a respetar y a cuidar los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, o estamos condenados a no tener salud, porque ya está demostrado que ellos son mayoría. Entonces, ¿qué es lo más importante? Yo quiero que ustedes se lleven hoy en día la premisa de que el intestino no está lleno de materia fecal simplemente. El intestino está lleno de vida y de una vida que nos va a garantizar salud. ¿Qué es lo que pasa en el intestino? Hay una gran cantidad de microorganismos que van a estar controlando nuestro metabolismo, la inmunidad, la proliferación celular, la producción de hormonas, vitaminas, eliminación de xenobióticos. Si está relacionado con la inmunidad, obviamente va a prevenir o va a aliviar alergias, va a regular el paso crítico de iones, va a secretar incluso antibióticos. Hay muchas personas que me dicen, ¿cómo tú vas a decir que los microorganismos que están en el intestino secretan antibióticos? Sí, no es un descubrimiento de que los antibióticos son metabolitos producidos por bacterias y hongos simplemente para respetar su espacio y para protegerse cuando hay exceso de consumo de nutrientes por un grupo bacteriano o un grupo micótico. Es así que la secreción de antibióticos en nuestro cuerpo es un hecho, una realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando estos microorganismos están en equilibrio? Pues tenemos eubiosis, pero cuando estos microorganismos se van hacia el desequilibrio, lo que tenemos es disbiosis. Si estamos del lado izquierdo en eubiosis, tenemos salud. Si estamos del lado izquierdo en disbiosis, tenemos enfermedad. Ahora, ¿cuál fue el objetivo general de este trabajo? Pues determinar cuál es el impacto, sabiendo que todos los microorganismos tienen una pared que está constituida por lípidos y que este medicamento actúa directamente en la vía metabólica de los lípidos. ¿Cómo afecta esto a la microbiota? Sabiendo que mi salud depende de la calidad y la cantidad de microorganismos que yo tenga allí. Bueno, simplemente estructuré una metodología en la cual tuve ratas que eran ratas controles, y tuve ratas que fueron sometidas durante 6 meses a la administración diaria de ambas estatinas, simvastatina y atorvastatina. Cada grupo tenía una estatina, no era que las ratas recibían las 2 estatinas al mismo tiempo. Un grupo con atorvastatina, un grupo con simvastatina. A las ratas se les alimentaba una sola vez al día y tenían biberones para que consumieran agua a su conveniencia. ¿Qué era lo que yo buscaba? Determinar a través de hisopados rectales mensuales la calidad y la cantidad de bacterias que había en esas ratas que consumían estatinas. Obviamente tenía que hacer hisopados rectales a las ratas que no estaban bajo tratamiento para poder comparar qué pasa con una rata que no tiene este tipo de tratamiento. Luego se hizo también el estudio histológico de todo el intestino y el hígado de estas ratas, pero les voy a mostrar pocos resultados. Aquí ustedes observan, esto es una rata control, déjenme quitar esto para que ustedes puedan ver los títulos abajo. La rata de la izquierda es la rata control, aquí todo esto que vemos es grasa, que está una capa de grasa antes de encontrar los órganos, y las ratas tratadas con atorvastatina, estos son los órganos totalmente limpios. 6 meses, no más. Cabré en el año 2001 nos dice, bueno, simplemente con 2 meses de tratamiento de estatinas nosotros logramos disminuir tanto el colesterol total como el LDL, que es el que todos los médicos buscan disminuir en sus pacientes, y aparte de eso también disminuyen los triglicéridos. Entonces la pregunta es, ¿por qué si apenas en 2 meses nosotros logramos este resultado, vamos a pasar toda una vida con el daño hepático que producen las estatinas porque son hepatotóxicas, y en aquellos pacientes que tienen trastornos renales, ¿por qué vamos a obligarlos a que toda una vida reciban estatinas?
Ahora, aquí les presento el duodeno. De este lado vemos cómo las criptas del duodeno de estas ratas están bien estructuradas, bien diferenciadas las células. Sin embargo, cuando vemos el duodeno de las ratas tratadas con atorvastatina, vemos que hay una disminución de la densidad celular, vemos que hay edema en todo el tejido que circunda las criptas, vemos que hay desaparición de tipos celulares y también observamos que hay atrofia de las vellosidades. Esto es grave. ¿Por qué? Porque en el duodeno es donde se va a comenzar a absorber ciertos nutrientes como los minerales. Entonces, las ratas que están siendo tratadas con atorvastatina no están recibiendo estos minerales. Esto es lo que va a crear una deficiencia en la alimentación de estas ratas. Pero, ¿qué pasa con la atrofia vellositaria? Se ha descrito en pacientes con enfermedad celíaca refractaria. Eso lo describió Paté Mario en el año 2000, pero también nos hablan de que pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen esta misma histología. ¿Y qué es lo que eso nos lleva a sacar así como primera conclusión? Que los cambios en la permeabilidad intestinal proporcionados por esta estatina va a generar una gran cantidad de manifestaciones, no solamente a nivel intestinal, porque hay personas que dicen, bueno, si eso está ocurriendo en el intestino, se queda en el intestino, como lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pues lamentablemente no, porque el intestino, cuando está cohesionado, tiene que estar totalmente así. Si yo tengo un intestino sano, no hay poros en ninguna parte. En cambio, cuando se comienza a romper la permeabilidad intestinal, se comienzan a abrir espacios entre las células del intestino. Y cuando esto ocurre, cualquier cosa pasa para todo nuestro sistema circulatorio. ¿Qué pasa entonces cuando esa persona tiene estos procesos inflamatorios? Quiere decir que ya ella no tiene esa protección que tenía antes y que puede comenzar a presentar, y esto lo ha demostrado Scott en el año 2017, procesos inflamatorios totalmente alejados del intestino. ¿Y por qué ocurre eso? Porque simplemente las toxinas de los microorganismos que están en el intestino, cuando se pierde esta barrera, pasan a sangre. Ocurre lo que se llama la translocación. Y cuando esto está en sangre, puede viajar a cualquier parte del cuerpo y depositarse allí. Entonces, hay personas que me hablan de manifestaciones en la piel. Yo le digo, bueno, se le hace una serie de preguntas y le digo, tú tienes un proceso de disbiosis intestinal. Y me dicen, yo no tengo nada de los intestinos, yo estoy sana de los intestinos. El problema se origina en el intestino y puede viajar a cualquier parte del cuerpo y alojarse allá. Lo que dice Hendrickson en el año 2002 es que cuando se determina la cantidad de endotoxemia presente en un paciente, podemos saber la cantidad de daño que existe a nivel de la barrera intestinal. Entonces, esto es un parámetro sumamente importante para tener en cuenta en aquellos pacientes que estén presentando procesos crónicos inflamatorios. En el yeyuno que estamos viendo una estructura totalmente normal en la rata control, sin embargo, cuando nosotros estamos directamente en la rata con atorvastatina, ¿qué es lo que vemos? Las vellosidades están destruidas. Simplemente 6 meses de tratamiento y las ratas con atorvastatina pierden las vellosidades. ¿Y qué es lo grave de esto? Que este paciente no puede absorber nutrientes porque a nivel de yeyuno es cuando entonces se van a comenzar a asimilar una gran cantidad de nutrientes. Las criptas todavía están conservadas, sin embargo vemos este infiltrado inflamatorio lo suficientemente importante en las ratas tratadas con atorvastatina. Desde el punto de vista histológico, los pacientes con yeyunitis ulcerativa crónica presentan exactamente las mismas características. Fue descrito por Pérez en el año 2004. Y la disrupción de la barrera intestinal ya nos está diciendo que ese intestino está completamente disfuncional. Ahora, hay muchas personas que todavía no lo saben, pero existe una comunicación. La gente cree que comunicarse es solamente seres humanos que hablan. No, existe una comunicación entre el intestino, la microbiota y el sistema inmune. Entonces, a medida que nosotros vamos teniendo esto que se llama en inglés leaky gut, que es el intestino permeable que gotea, esto entonces se rompe esta comunicación. Y una de las cosas más graves que yo estoy viendo en este momento es la alta morbilidad de enfermedades neurodegenerativas. Y hay personas que me dicen, pero es que eso no tiene nada que ver. Obvio que sí.
porque hay una comunicación directa entre el intestino y el sistema nervioso central a través del nervio vago. Es así que es fundamental que las personas conozcan esto para que sepan por qué una persona que supuestamente se dice sana, de repente comienza a presentar este tipo de patologías. Ahora, ¿qué es lo que ocurre a nivel de ayuno? Pues allí absorbemos las proteínas, absorbemos grasas, absorbemos los hidratos de carbono, mal llamados carbohidratos. Cuando nosotros comemos, es en esa porción del intestino delgado donde los vamos a absorber. ¿Y cómo los vamos a absorber si no tenemos vellosidades? Y es a través de las vellosidades que nosotros estamos recibiendo todos estos nutrientes. Pues simplemente nos dice Takeuchi, del año 2004, que todos estos procesos inflamatorios crónicos van a llevar a la disrupción de la barrera intestinal y esto va a traer una gran cantidad de consecuencias. Ahora, ¿qué pasa en el ileum? Estamos viendo aquí la estructura muy bien marcada de las ratas controles. Sin embargo, cuando estamos en las ratas con atorvastatina, estamos viendo entonces que inmediatamente perdimos no solamente las vellosidades, sino que comienzan a perderse las criptas. Y esto es grave, muy grave. Y seguimos viendo los infiltrados inflamatorios en toda la porción del intestino delgado. ¿Qué nos lleva esto? A que nosotros ya no vamos a estar absorbiendo sales biliares, ya no vamos a estar absorbiendo la vitamina B12, ya no vamos a estar con ese proceso de motilidad que tiene que tener el intestino para que el paciente pueda ir al baño de forma frecuente, no sufrir de estreñimiento. Esto no lo vamos a ver en este tipo de pacientes porque ya no está esa estructura que debería estar para el buen funcionamiento fisiológico de todas las personas. Ahora, esto no es nuevo, lo dice desde el año 97. Los pacientes con enfermedades autoinmunes, con enfermedad inflamatoria intestinal e incluso con desórdenes metabólicos, estamos viendo que se rompe, se pierde esta barrera intestinal. ¿Por qué? Porque hay procesos inflamatorios. De hecho, Ma propone, o sea, como dice la gente, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue lo que pasó primero? ¿Llegó primero la enfermedad y luego se produjo la disrupción de la barrera intestinal o fue al revés? Y es lo que nosotros queremos demostrar en el laboratorio, que estos procesos se originan primero en el intestino y luego se generan todas estas enfermedades. Eso es sí, sobre el intestino, unos microbios en el sistema Marejeta y Cook. Por favor, cierren los micrófonos. Ahora, ¿qué pasa en el colon? En el colon ya nosotros tenemos una estructura totalmente diferente a la del intestino delgado, porque en el colon no hay vellosidades. En el colon no se absorben estos nutrientes, en el colon no se absorben iones, pero vemos que sí tenemos las criptas. ¿Qué pasa aquí? Ya nosotros seguimos viendo que en el colon siguen estos procesos inflamatorios graves, seguimos viendo la pérdida de células, vimos que ya no hay células caliciformes, vimos que ya no hay células de Paneth. Esto es grave, porque esas células no están allí de casualidad, esas células cumplen una función importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, cuando les da diarrea, ay, no, tengo una diarrea con mucho moco. Eso es grave. Ya cuando una persona tiene diarrea con moco, tiene totalmente desprotegido su intestino. ¿Qué es lo que pasa con el moco? El moco es la primera línea de defensa que tiene el cuerpo humano. Yu en el año 2004 lo demostró. Y el moco no es simplemente si tengo un moco y ya. El moco tiene dos capas. Una capa interna, que es la que está en contacto con las células de nuestro cuerpo, y una capa externa. Esa capa externa es una capa bastante amplia, que es la que va a permitir, va a ser como el colchón, donde van a estar siempre esos microorganismos y va a impedir que esos microorganismos puedan pasar al torrente sanguíneo. Entonces, si ya nosotros no tenemos células caliciformes, no estamos produciendo moco. Entonces, eso es muy, muy grave porque estamos teniendo un intestino permeable. Ahora, el moco también va a favorecer la absorción de alimentos porque toda mucosa se llama así porque produce moco, y Johansson en el año 2008 dijo, si hay ausencia de moco, hay ausencia de absorción de alimentos. Y todo esto viene por la destrucción de las células caliciformes. No las vimos en las ratas tratadas con atorvastatina, simplemente con 6 meses de administración. Entonces, hay personas que me dicen, bueno, yo simplemente como sano y yo no tengo colesterol. No.
Eso es una creencia totalmente falsa. ¿Por qué? Porque con la dieta, es verdad, nosotros vamos a adquirir lípidos. ¿Cuántos? Aproximadamente, depende de la dieta de cada quien, 500 miligramos. ¿Qué va a pasar con el intestino? Esto quiero que lo tengan en cuenta. El intestino es muy importante. Hay gente que dice, no, sin corazón no vivo, no, sin pulmón no vivo, no, sin esto no vivo. Sin un intestino sano, nosotros no vamos a tener salud. Y el cuerpo lo sabe y cada 2 días hay regeneración completa de las células intestinales. ¿Qué pasa con las células muertas? Las células muertas lo que van a hacer es liberar los componentes lipídicos y a través de esta regeneración del intestino, nosotros generamos de forma diaria 300 miligramos de lípidos. Y por último, cuando se produce la bilis, hay aproximadamente 1.200 miligramos de lípidos. O sea, no es simplemente que yo consumo lípidos, sino que yo produzco lípidos. Ya lo decía desde un principio, es fundamental los lípidos para la salud del cuerpo humano. Ahora, ¿qué dice Méndez y Uribe en el año 2008? Que las micelas transportan el colesterol hacia las células del borde en cepillo, y que es lo que yo estoy viendo en la histología de estas ratas tratadas con atorvastatina. Se pierden los enterocitos, por lo tanto, yo no puedo asimilar este colesterol porque no tengo la estructura para que esto ocurra. El colesterol debe ser llevado al retículo endoplásmico del enterocito para que sea esterificado por una aciltransferasa. Y cuando hay sales biliares que no son absorbidas, entonces van a ser excretadas por los esteroles neutros. Y si yo con este tipo de medicamentos estoy impidiendo toda esta ruta metabólica, pues lamentablemente esto no se va a llevar a cabo. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Que toda persona que está consumiendo este tipo de medicamentos y de larga data tienen una franca disbiosis. Porque no es una disbiosis que comenzó de ayer para hoy, es una disbiosis que venimos arrastrando de años. ¿Y qué es lo que pasa en una persona que tiene disbiosis a nivel intestinal? Porque podemos tener disbiosis en cualquiera de los nichos que yo mencioné anteriormente. Se producen procesos inflamatorios crónicos, procesos inflamatorios que no podemos controlar de la noche a la mañana, y procesos inflamatorios que como no están en el intestino, sino que están en otras partes del cuerpo, la persona no lo relaciona con el intestino. ¿Y qué es lo que pasa con estos dos primeros parámetros? Que comienzan a aparecer enfermedades, y enfermedades que hoy en día están impidiendo que las personas tengan calidad de vida. Porque para mí una enfermedad neurodegenerativa no es tener calidad de vida. Para mí tener una enfermedad cardiovascular crónica no es tener calidad de vida. Para mí tener una enfermedad metabólica no es tener calidad de vida. Entonces, todo este tipo de enfermedades están asociadas con la permeabilidad de la barrera intestinal. Y ya yo lo demostré con este tratamiento de solo 6 meses de ratas, tanto con atorvastatina como con simvastatina. Se pierde esta barrera intestinal. Los niveles altos de endotoxinas son el reflejo de translocación bacteriana, es así que si cualquier médico puede determinar el nivel de endotoxemia que tiene su paciente, es excelente para saber cómo está el intestino de esa persona. Y antes de comenzar a colocar pañitos de agua caliente por aquí y por allá en cualquier signo o síntoma, hay que atacar las cosas de raíz. ¿Cuál es el origen? El origen es la microbiota intestinal. El origen es restablecer ese equilibrio, porque a través del equilibrio es que la persona va a tener nuevamente salud. Y que todo esto está relacionado con los desórdenes metabólicos por dietas insanas. Hipócrates lo dijo hace muchos siglos, 460 a.C., dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Pero ¿saben qué? Hipócrates desconocía que existían las bacterias. Hipócrates desconocía que estos microorganismos son los que van a mantener la homeostasis del cuerpo para que tengamos salud. Pero él lo dijo desde el año 460 a.C. La salud comienza en el intestino, y hoy muchas personas quieren ignorar eso. Es decir, que si nosotros no tenemos una buena microbiota intestinal, vamos a comenzar a padecer de enfermedades a nivel cardiovascular, nervioso, inmune y metabólico. Y cuando hablamos de esto pareciera como que es poquito,
Pero cuando hablamos a nivel cardiovascular hay muchas patologías. A nivel nervioso hay otras tantas. Inmune, ni se hable, y metabólico más. Hay personas que creen que solamente el trastorno metabólico es diabetes y se acabó, y están muy, pero muy equivocados. Ahora yo quiero que ustedes vean esto. ¿Qué pasa si yo tengo un edificio que está perfecto? Pues todos los habitantes de ese edificio están bien. No hay nada que esté alterando su vida dentro de esa estructura. Sin embargo, después de un terremoto, ¿acaso la vida sigue igual? Lamentablemente no. Y eso es lo que está pasando en este intestino de estas ratas. Una rata control que tiene un intestino totalmente intacto, pues su microbiota está bien, tiene eubiosis, tiene salud. ¿Qué pasa con una rata tratada con atorvastatina? Lamentablemente la estructura de su intestino ya no está. Y cuando le quitamos esta estructura a esas bacterias, ¿dónde viven? Y si esas bacterias son las que se encargan de producir una gran cantidad de metabolitos, sustancias, hormonas, enzimas, vitaminas, para que nosotros tengamos salud y ya no están, ¿qué calidad de vida nos espera? Cuando yo digo que a nivel intestinal, bueno, yo no lo digo, lo dicen la gran cantidad de publicaciones, a nivel intestinal es donde se produce la absorción de los nutrientes cuando nosotros comemos. Hay que buscar cuál es la eficacia de asimilación de estas ratas. Cuando se determina la eficacia de asimilación de las ratas controles, vemos que asimilan 87% de lo que consumen. Sin embargo, las ratas tratadas con atorvastatina solamente están asimilando 54% de lo que consumen. Esto es grave. Spearman en el año 2006 dice que aproximadamente las ratas de laboratorio, un grupo de ratas, porque hay diferentes especies de ratas, deben estar produciendo una materia fecal de 1,2 gramos. Sin embargo, las ratas tratadas con atorvastatina no llegan ni siquiera a los 500 gramos. ¿Realmente nosotros estamos favoreciendo que personas que consuman estatinas por largos periodos puedan tener una eficacia de asimilación? Lamentablemente no. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Hay muchas personas que creen que materia fecal es simplemente lo que yo me comí que se degradó y no sirvió. No. La materia fecal está conformada primero por agua y segundo, el elemento más importante, bacterias, microorganismos. Y cuando yo veo que la calidad de la materia fecal de las ratas tratadas con atorvastatina se disminuye de forma agresiva, yo comienzo a buscar, bueno, ¿cómo están mis bacterias? ¿Qué está pasando con las bacterias? Simplemente tomé dos marcadores. Escherichia coli como el marcador de gram negativos. Veo que en las ratas controles hay 100% crecimiento, excelente, eso es lo que se espera. Sin embargo, oh sorpresa, las ratas tratadas con atorvastatina no tienen la misma cantidad de Escherichia coli. ¿Qué es lo que está pasando con estas ratas? Estamos viendo que en el primer mes, ok, no hay un impacto significativo. Sin embargo, hay un impacto a partir del segundo mes. ¿Y qué nos decía por Cron, creo que era, no me acuerdo, Condé, en el año 2001, cuando demuestra que solamente con 2 meses de administración de atorvastatina tenemos, y a los 2 meses ya de haber administrado atorvastatina, vemos una caída abrupta de Escherichia coli. Esto es muy, muy grave para la salud de cualquier intestino, de cualquier organismo. ¿Por qué? Porque ya al mes 4 vemos cómo se disminuye de forma dramática la presencia de Escherichia coli. Es así que hay que tomar en cuenta esta información porque realmente nos está haciendo mucho, pero mucho daño. ¿Cuál es una de las primeras premisas en los pacientes con enfermedad de Crohn? ¿Sabes qué? Todo paciente con enfermedad de Crohn tiene un aumento de unidades formadoras de colonia de Escherichia coli. ¿Ok? ¿Qué estamos viendo nosotros en las ratas tratadas con atorvastatina? Que hay una franca disminución de las unidades formadoras de colonia de Escherichia coli en las ratas tratadas con atorvastatina. Sin embargo, se los dije cuando les presenté la histología de las ratas tratadas con atorvastatina. Es exactamente igual las lesiones que aparecen a nivel del intestino delgado que las que se observan en los pacientes con enfermedad de Crohn. Sin embargo, aquí estoy demostrando que Escherichia coli no es la responsable de la patología del paciente con enfermedad de Crohn. Ahora voy con mi marcador de gram positivos, Enterococcus, mi bacteria favorita. ¿Qué pasa con Enterococcus?
bacterias en la colonización de las ratas controles, 100% de crecimiento en todas las placas con Enterococcus. Ahora, ¿qué pasa con las ratas tratadas con atorvastatina? Y se los puedo decir sin que me quede nada por dentro, aquí me caí como condorito. Cuando les presenté la composición bacteriana de la membrana de los gram negativos, les dije, la parte lipídica en los gram negativos es doble, en los gram positivos es solo una. Mi expectativa con este experimento era que Escherichia coli tuviera una caída drástica durante el uso de atorvastatina, y me doy cuenta que no. Es Enterococcus, un gram positivo. ¿Qué está pasando con este medicamento que está impidiendo que Enterococcus se pueda desarrollar? Les cuento algo, un resultado, una anécdota de laboratorio. Cuando comencé a hacer los experimentos, este proyecto tenía 4 personas. 2 personas que iban a trabajar con Escherichia coli y 2 personas que trabajábamos con Enterococcus. Uno que trabajaba con Escherichia coli simvastatina, Escherichia coli atorvastatina, Enterococcus simvastatina y Enterococcus atorvastatina, que este es el trabajo mío, mi trabajo de ascenso para titular. ¿Qué observo yo cuando hago los hisopados? Enterococcus no crece a las 24 horas. Tengo que dejar la placa 48 horas y a las 48 horas medio se ven algunas colonias de Enterococcus. Lo que me está diciendo que a diferencia de Escherichia coli, atorvastatina sí tiene un impacto muy grande en la conformación de la pared, de la estructura de Enterococcus, un gran positivo. Ahora, se dice a grandes rasgos que en un solo gramo de heces, escuchen bien, en un solo gramo de heces debe haber 10 a la 12 unidades formadoras de colonias de bacterias. Un intestino normal, una materia fecal normal. Bueno, no lo llamemos normal porque en medicina no hay cosas que sean normales, sino fisiológicas. ¿Qué pasa cuando yo comienzo a ver la cantidad de bacterias que hay en las ratas, la cantidad de Escherichia coli en las ratas tratadas con la atorvastatina? En la primera, en las ratas controles, yo debo tener 10 billones de Escherichia coli. Sin embargo, en las ratas tratadas con atorvastatina, yo apenas estoy viendo 5.000 millones de Escherichia coli. ¿Y qué pasa cuando yo me voy hacia Enterococcus? Apenas tengo 2.500.000 unidades formadoras de colonia de Enterococcus. Esto es muy, pero muy grave. ¿Por qué? Porque los intestinos son ambientes xenobióticos. Son ambientes que tienen que permitir el crecimiento de anaerobios estrictos en su mayoría. ¿Y qué pasa cuando yo trato a mis ratas con atorvastatina? Yo estoy cambiando este ambiente a un ambiente aerotolerante. Y yo estoy cambiando totalmente la composición de esta microbiota intestinal, que es la que me tiene que garantizar mi salud. Entonces, D'Apito et al. En el año 2012 dice que cuando nosotros tenemos estos cambios abruptos en este microambiente, nosotros tenemos una disrupción franca de la barrera intestinal, vamos a tener garantizados estos procesos inflamatorios sistémicos y no vamos a tener salud. Entonces, ¿cuáles son los principios microbiológicos que Lorena Abadía Patiño saca de esta información? Primero, que los organismos actúan de acuerdo a los ecosistemas a los que pertenecen. Y como les mostraba hace rato, si la estructura de este intestino está totalmente intacta, los microorganismos se van a comportar bien porque su ecosistema está dentro de las condiciones necesarias para poder existir. Cuando este ecosistema se destruye, pues lamentablemente no puede actuar de la misma forma. Hay personas que dicen, Escherichia coli es mala, pero resulta que no. ¿Cuál es su experiencia con Escherichia coli? De repente una infección urinaria a repetición, de repente una mujer que rompió fuente antes de tiempo y su bebé tuvo una septicemia por Escherichia coli. Entonces Escherichia coli es una cosa mala, pero realmente Escherichia coli no es un microorganismo malo. No conocemos a los microorganismos como son, creemos que son como los interpretamos. ¿Y qué pasa?
que cuando nosotros nos enfrentamos a una supuesta realidad, la vamos a percibir de forma diferente. Y algo que es muy, pero muy importante, porque cuando un médico prescribe un antibiótico, siempre piensa en el patógeno. Ah, bueno, fulanito de tal tiene tal proceso, yo le mando tal antibiótico y se acabó. Pero ¿saben qué? En el mundo microbiano no hay ley del vacío. Cada vez que una persona consume antibióticos, los antibióticos viajan a través de sangre y van, como digo yo, escaneando todo el cuerpo. Y donde van encontrando microorganismos, si son sensibles, los eliminan. Pero ¿saben qué pasa en ese nicho? En ese nicho donde ahora está cojeando porque hay una población que fue eliminada. Pues lo que quedaron van a sobrecrecer, porque no hay posibilidad que exista el vacío en ninguno de esos ecosistemas. Entonces, cuando los microorganismos crecen de forma descontrolada, nosotros no tenemos salud, estamos en disbiosis. Cuando estamos del lado derecho, siempre vamos a tener salud. Cuando comenzamos a caer hacia el lado izquierdo, ya comienzan nuestros procesos inflamatorios y comienzan una gran cantidad de cascadas que van a llevarnos directamente a patologías. La conclusión de esto es que la administración de atorvastatinas va a permitir una disrupción de la arquitectura de este intestino. Y un intestino que es permeable ya no cumple la primera función, que es de ser una barrera intestinal. La disbiosis intestinal se está creando en estos pacientes con atorvastatina. Y esto lo único que favorece es la alostasis. Y es muy, muy grave porque los pacientes no pueden absorber los nutrientes. Aparte de todas estas cosas que les he dicho, se pueden generar una gran cantidad de problemas por todas las cascadas inmunológicas que esto implica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos eubiosis, tenemos un patrón molecular de todos esos microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Cuando caemos en disbiosis, este patrón molecular se altera. Y como nosotros nacemos con nuestra microbiota intestinal, el sistema inmune la reconoce como algo propio. Cuando nosotros caemos en disbiosis, el sistema inmune se vuelve loco y comienza a activarse y comienza a mandar señales, y todas estas señales son tóxicas. Es así que simplemente este es mi aporte la tarde de hoy para que ustedes sepan a qué se pueden estar exponiendo al consumir estatinas. Terminó la exposición, doctora. Excelente, excelente. Sí, señora. Bueno, en nombre de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingeniero y Científico, le damos las gracias a la doctora Lorena Badía por tan excelente e informativa exposición. Ahora se va a abrir en derecho de palabra, comenzando con José Rivas. Algunos tienen los micrófonos cerrados. Yo no me estoy saliendo, voy a estar abriendo el micrófono. José, abre el micrófono. José, abre el micrófono. Ay. Ya, sí. Listo. Ajá. Doctora, muchas gracias por toda su exposición. Realmente no soy médico, pero siempre he sido un investigador, sobre todo la parte emocional, que es algo que es muy importante. Fíjense lo siguiente, yo tengo un amigo en Naciones Unidas que lamentablemente está luchando pues con un cáncer de colon, y parece mentira, pero hablando con su esposa, ¿verdad?, que es gran amiga también, me dice que gracias a unos estudios que ha hecho la doctora Magdalena Castrés Boscán, ¿verdad?, médico también y con una especialidad muy interesante, se dio cuenta que también los problemas emocionales de alguna forma afectan el sistema inmune. Y entonces el tratamiento médico, porque no lo ha dejado, que ha hecho este doctor, ¿verdad?, ha ido también de la mano con este trabajo que ha hecho la doctora Magdalena Castrés. Entonces mi pregunta es cómo proteger el sistema inmune, porque siempre la enfermedad es una señal que nos dice algo que tenemos que cambiar. Entonces me gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias, José. Yo conozco el trabajo de la doctora Castrés, incluso ella estudió en la misma universidad que yo y en el mismo Instituto Pasteur, solo que ella es doctora en inmunología y yo en microbiología. Estudiamos en años muy diferentes porque ella es mucho mayor que yo. Sin embargo, es lo que yo decía hace rato. Hay personas, hoy en día, por ejemplo,
un ginecobstetra no debería estar ajeno a esta información. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en que la mujer comienza a gestar a ese niño comienza a recibir la microbiota de la madre. ¿Qué pasa cuando nosotros nacemos? Hay muchos parámetros que van a jugar. Número 1, la calidad de la microbiota de la madre. Número 2, ¿nace por cesárea o nace por parto vaginal? Número 3, ¿se alimenta del pecho de la madre o se alimenta con biberón? Número 4, ¿ese niño es destetado a qué edad? Número 5, ¿vuelve a consumir lácteos durante toda su vida? Número 6, ¿cuál es la calidad de vida de esa persona? Esa persona se ejercita, esa persona tiene una vida saludable, ¿qué es lo que consume? ¿Cuál es su dieta? ¿Cuáles son los medicamentos que consumen? En este momento yo estoy llevando a cabo otra investigación donde estoy justamente recopilando toda esta información porque, por ejemplo, las enfermedades del comportamiento humano, ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastornos bipolares, etcétera, se originan en el intestino. ¿Qué pasa cuando una persona consume ansiolíticos, antidepresivos, todo este tipo de medicamentos? Alteran la microbiota, producen disbiosis. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar? Lo que hay que hacer es recuperar la estabilidad de esta persona para que recupere su salud. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal es la que regula el sistema inmune. De hecho, hay trabajos que indican que todos estos procesos inflamatorios crónicos a nivel de colon son los que van a generar un tumor. ¿Por qué? Porque está estrechamente relacionada la proliferación celular conjuntamente con la calidad de la microbiota. Y cuando se determina cuál es la calidad de esa microbiota, nosotros podemos decir, ah, mira, ¿sabes qué? Si a este paciente simplemente le eliminamos estos microorganismos que están aquí, ese paciente no va a desarrollar cáncer, no va a desarrollar un tumor a nivel de colon, simplemente determinando cuál es la calidad de su microbiota. Pero no, lo importante no es estimular el sistema inmune, lo importante es recuperar la calidad de la microbiota que esa persona necesita. Ahora, ¿qué es lo más importante? Y hay personas que se sientan a debatir conmigo y me dicen, mira, eso que tú estás diciendo no es verdad porque la parte genética humana es importante. Ya va, yo no he dicho que no exista. Número 2, si yo agarro, porque está demostrado científicamente, la materia fecal de una persona con esquizofrenia y se la coloco a una rata, a un ratón xenobiótico, yo voy a hacer que ese ratón genere esquizofrenia. Y ese ratón no tiene los genes para decir que va a desarrollar esquizofrenia. ¿Qué es lo que yo estoy colocándole a ese ratón? La microbiota alterada, la microbiota tóxica del paciente con esquizofrenia. ¿Qué pasa cuando yo agarro la microbiota de un paciente con Alzheimer y se la coloco a una pobre rata totalmente sana? La rata va a desarrollar Alzheimer y la rata no tiene a nivel genético genes para desarrollar Alzheimer. Sin embargo, yo le estoy colocando toda esa microbiota que va a llevar esa información tóxica a esa rata que era totalmente sana. Entonces, cuando yo demuestro a nivel de laboratorio que estos cambios son posibles, son reales y que no tiene para nada injerencia la genética de la persona, realmente estamos diciendo que la carga genética, lo que se llama el microbioma, que es totalmente diferente a la microbiota, tiene un peso importante en la calidad y en la salud de esa persona. ¿Quedó respondida su pregunta, José? Está silenciado, José. No te oigo. Ajá. Gracias. No te oigo, José. Tienes apagado el micrófono, José. ¿Ya? ¿Ahora? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, bueno. Sí. Gracias, Lorena. La verdad que este es un tema bastante extenso y de prácticamente hablar, pero la parte emocional yo creo que es muy importante en mi particular. Estoy leyendo un libro que se llama Conociendo mi cuerpo, de Gabriel Roar, y en verdad me he quedado completamente así como dice, como condorito, cuando ves que, por ejemplo, en el caso del colon,
a esas personas que de repente a veces no perdonan, que tienen esos rencores y cosas. Eso también va ayudando a mermar en el cuerpo cualquier enfermedad, ¿no? Entonces Así pienso que es, también José, es porque bueno trabajar cuando como en tú paralelo. no manejas esas emociones, tu cuerpo lo que hace es mandar señales tóxicas. Y esas señales tóxicas van a tener injerencia en esa microbiota. Entonces, es la microbiota la que regula. Sin embargo, si tú controlas esas emociones, las identificas y las puedes manejar, te aseguro que no vas a llegar a esos estados. Está bien. La Gracias. doctora Castés es la que justamente ha traído a Venezuela este movimiento de la psiconeuroinmunología, donde tú vas a estar manejando todos tus pensamientos, vas a estar manejando tus emociones para que tu sistema inmune pueda estar activo. Y ella lo maneja más que todo para enfermedades como asma, como cáncer, como estas son las enfermedades, incluso la diabetes. Ella tiene varios CDs con los cuales ella comienza a hacer un viaje mental para que tú actives cada una de las células de tu cuerpo humano, hablándoles desde el amor, el respeto y el reconocimiento para que retornen a su ruta metabólica y puedan funcionar de la forma en que deben funcionar. Sin embargo, ella desconoce de todo esto. Yo le he mandado correos electrónicos para apoyarla en estos diplomados que ella hace en la Universidad de los Andes. Sin embargo, nunca he recibido respuesta de ella. Ah, bueno, está bien. Gracias, Lorena. Excelente. Siempre muy amable. Tiene la palabra René Tomás. Muchas gracias. De verdad, Lorena. Chapeau, chapeau, chapeau. Merci beaucoup. Gracias. De verdad que sí. Bueno, me acabo de dar cuenta que la última torvastatina que me tomé, me la tomé anoche. Ya no tomo más. Entonces, claro, eso fue por prescripción médica porque me operaron del corazón, me hicieron una revascularización cardíaca y ya tenía 2 aneurismas en las arterias y tenía una arteria que no servía para nada y tenían que reemplazarla. Pero ok, listo. Lo que tú dices, es decir, yo lo veo y lo veo en mi área. Mi área es la parte agrícola. Yo trabajo también con la parte biológica del suelo, en la parte microbiológica y en la parte de microfertilización y biofertilización de plantas. Y yo estoy más dado hacia la homeostasis de los seres y hacia la teoría, digamos, de la trofobiosis, donde cuando uno se alimenta bien, eso que tú decías de los griegos, bueno, todo eso viene de los estoicos, de cuando Zenón, en el siglo IV antes de Cristo, ellos nos dieron las pautas de cómo vivir bien, independientemente que no conocían los microbios, por decir así, ni conocían ni hablaban de la microbiota, ni nada de esas cosas, pero ahorita, bueno, tengo años estudiando bichos, pues todo es lo que llamamos bichos, pues también soy entomólogo, entonces me doy cuenta que en las plantas, cuando están bien alimentadas y tienen la suficiente cantidad de agua, ellas no se enferman. Y ahí están los que llaman supuestamente agentes patógenos, que realmente no son agentes patógenos como tal. Y están las plagas. Eso es un desorden nutricional lo que sucede porque en vez de producir aminoácidos, producen azúcar en las plantas y ese azúcar es la que llama a los insectos. Entonces la plaga se presenta como plaga es porque la planta los llama por un desorden metabólico interno. Entonces, si la planta está bien nutrida y las plagas están ahí, se van para otro lado, no atacan. Y eso es una cuestión que se ha visto. Igual somos nosotros. Tú tienes mucha razón cuando tú decías que hay una comunicación entre la microbiota y todo lo que sucede con, digamos, con lo que son hongos, bacterias, virus. Todo eso hay una comunicación total porque igual sucede en las plantas a través de las raíces, de los micelios de los hongos. Esa es una red, ahí hay una red web que es infinita y de verdad eso existe. Nosotros hemos logrado, bueno, hay una nueva también, como tú dices, hay una nueva materia que se llama neurobiología vegetal. Imagínate tu neurobiología vegetal, donde se han detectado más de 16 órganos sensoriales que tienen los vegetales.
Es decir, mal podemos nosotros enseñarle a las arqueas y a las bacterias que tienen 3.100 millones de años viviendo con nosotros, desde antes que apareciera el ser humano y desde antes que aparecieran las plantas. Sí, los seres eucariotes aparecieron hace 3.100 millones de años y 100 millones de años después aparecieron los procariotes. De ahí Los surgimos procariotes nosotros. fueron los que aparecieron primero, las bacterias y las Primero, arqueas. sí, bacterias y las arqueas. Y las Nosotros arqueas somos son eucariotas. nuestros ancestros. Realmente, si nos vamos a eso, son nuestros ancestros, porque es la primera fuente, digamos, de vida que conocemos. Y de verdad, te felicito. Muchas gracias por ese panorama tan bueno. Hermoso, por decir así, en tu investigación y todas las cosas. Y gracias, de verdad, Lorena. Y bueno, Gracias, René. seguiré haciendo también lo mío, que es paralelo al otro, paralelo en otro campo. Gracias. Gracias a ti. Tiene la palabra Liduvina. Tiene el micrófono cerrado. ¿Aló? Ahora sí. Ajá. Buenas tardes, felicitaciones a la doctora Lorena, que la conozco, excelente persona, excelente profesional. Un poquito para... ¿me están oyendo, verdad? Sí. Ajá. Yo me veo como un médico natural. Yo tomaba atorvastatina y me dijo que botara eso y tomara vino joven después de las cosas, para cortarme el proceso de las grasas y todo eso. Y me ayudaba a la digestión. Vino joven no es que es la marca joven, sino cosecha joven, pues. Y de verdad que me ha funcionado en cuanto a bajarme el colesterol. Buenas tardes, felicitaciones, querida doctora. Gracias, Feli. Tiene la palabra José García. José García. Félix Tapia. No tiene la mano. Félix Tapia. Tiene la palabra Félix Tapia. Bueno, ¿me oyen? Sí, doctor. Fuerte y claro. ¿Me oyen? Ok. Sí, doctor. Felicitarte, Lorena, felicitarte por un tema fascinante. Ahí yo tengo ahorita una opinión y hago una pregunta. La opinión, fíjate, yo creo que nosotros somos metazoos. Por lo tanto, no podemos seguir hablando de que las bacterias están ahí como organismos, como bacterias, y nosotros somos más células y tenemos más bacterias que células. Al ser metazoos, la mayoría de nuestros organismos están conformados por bacterias y células. O sea, y así son prácticamente todos los mamíferos. Entonces yo creo que si algo nos está enseñando lo de la microbiota y el microbioma, es que nosotros somos el producto de muchos animales juntos. ¿Okay? Yo sé que te va a gustar porque es parte de tus provocaciones que te fascinan, y es eso. O sea, no somos unos animales únicos. O sea, nuestras mitocondrias fueron arqueas, y lo mismo los cloroplastos y todo eso. Entonces, biológicamente estamos hablando de metazoos, y los metazoos somos un compendio de muchas relaciones de animales durante muchos millones de años. Esa es la primera, es una observación. Y lo otro es el concepto, entre las cosas que empezaste a hablar del microbiota, y de las atorvastatina, es que se comporta como un péptido antimicrobiano. Entonces, eso me interesa muchísimo, porque los péptidos antimicrobianos tienen dos funciones: o funcionan matando a los microbios, o son hormonas o péptidos bioactivos, como citocinas, hormonas, neurosensores, etc.
Entonces, si, ¿qué has leído de eso? Y si pudieras desarrollar un poquito más de eso, yo asumiría que la función que están haciendo las bacterias, las arqueas, los virus y los hongos en la microbiota va a depender de la concentración que existe para ser o un modulador o ser un antibiótico. ¿Qué opinas de todo eso que has leído ahí? Que ese es más tema tuyo que mío. Y lo tercero que te digo es que te puedo poner a hablar con Mariela Castés, que es mi gran amiga, que trabajamos en el mismo instituto por muchos años. Chao. Ah, bueno, mi doc, porque yo le he escrito correos electrónicos y nunca he tenido respuesta. De hecho, yo compré los 6 CDs que ella tiene y los 6 CDs llegaron aquí, ninguno suena. Llamé nuevamente a la secretaria y dije que por favor me devolvieran, los iba a mandar nuevamente para Caracas para que me devolvieran unos que sí sonaran y nunca tuve la respuesta de la secretaria. Y me dijo, tengo que hablar con la doctora y nunca tuve respuesta de eso. Bueno, realmente esto es un tema fascinante. Ya está en Panamá. ¿Cómo? Está en Panamá, te dijo. Yo no estoy hablando. Y bueno, esto es un tema fascinante. Todos los días salen 1.000, 2.000, 3.000 publicaciones de cómo la microbiota está impactando la salud de los seres humanos y cómo nosotros podemos, aquí había una pregunta de José García, donde decía, ok, ya sabemos que las estatinas son malas, ahora, ¿cómo controlamos nosotros el nivel de colesterol? Número 1, dieta. Número 2, si nosotros tenemos la microbiota correcta, no vamos a tener estos trastornos metabólicos lipídicos. Entonces, es simplemente comenzando a controlar la microbiota. Hay personas que creen que todos tenemos la misma, todos los que están sanos tienen la misma microbiota, y no. Dentro de incluso de una misma familia, cada miembro de la familia, los esposos tienen microbiotas diferentes, los hijos, así sean gemelos, tienen microbiotas diferentes. La microbiota es una huella microbiológica de cada ser humano. De hecho, hoy en día hay lo que se llama la microbiología forense. Las personas están determinando quién es el asesino simplemente por la huella microbiológica que queda en el cadáver o a los alrededores del cadáver. Entonces, esto es muy importante saberlo, que no todos tenemos la misma microbiota. Y que si nosotros tenemos una vida saludable, vamos a contribuir con una microbiota saludable. Número 1, hacer ejercicios. Número 2, comer bien. Número 3, dormir bien. Hay personas que me dicen, yo no duermo bien. Eso está estrechamente relacionado con la calidad de la microbiota. Si yo no tengo una buena calidad de la microbiota, yo no voy a tener un ciclo circadiano que funcione de forma adecuada. Por lo tanto, yo voy a comenzar con una gran cantidad de trastornos del sueño. Por ejemplo, hay personas que me dicen, no, yo no tengo problemas para dormir. Yo me duermo cuando me acuesto y me duermo. Ajá, pero tú duermes corrido. Ah, no, yo me paro cada 2 horas. Eso es un trastorno del sueño. Y eso es en una persona que no tiene un equilibrio a nivel de la microbiota intestinal. Entonces, hay muchísimo todavía por determinar, por encontrar, por investigar. De hecho, mi investigación quedó a mitad de camino. Destruyeron el laboratorio, no tengo dónde trabajar, yo sigo simplemente dando clases, pero no tengo dónde trabajar. No puedo decir, ok, comienzo a sembrar bacterias aquí en mi casa. Por mí, yo lo haría encantada de la vida, mi mamá no me deja. Pero es eso, es que hay todo un camino que tenemos que seguir recorriendo. Hay que determinar qué es lo que está ocurriendo con esta ruta metabólica de los lípidos, de los gram positivos, por qué Enterococcus, que tiene menos cantidad de lípidos, está siendo más afectado que los gram negativos. Hay muchísimas cosas todavía por identificar. Es así que cuando yo pueda seguir avanzando, porque tengo fe que lo voy a lograr, voy a seguir en mi camino de seguir investigando esta información, y tan pronto yo pueda volverles a dar un webinar para anunciarles los últimos avances. Muchas gracias. Hay varios chats aquí. Le mandan saludos desde la Universidad de los Andes en Mérida a la doctora Lorena. Excelente, interesante exposición. Abrazo de María del Carmen Araque.
Doctorísima, no la También- había visto. Gracias por estar aquí presente. La doctora María del Carmen Araque es una persona que tengo en muy alta estima y siempre por su capacidad profesional, por su criterio selectivo, yo siempre le solicito que lea mis trabajos de ascenso y le aseguro que este no va a ser la excepción. Usted lo va a tener en su mano. También había una persona, Nelson López, sugiere que si se puede hacer un webinar acerca del consumo del omeprazol. Y también tiene una pregunta para usted. Él dice que tiene más de 10 años tomando atorvastatina, que se lo han recetado todos los cardiólogos a los que ha ido. ¿Usted? Sí, es una práctica común entre los médicos, recetar, porque la farmacéutica hace un medicamento para eso y el médico simplemente, en aras, nunca he dicho que los médicos estén haciendo esas cosas malas, en aras de la salud del paciente, lo prescriben. Ahora, están encontrando efectos pleiotrópicos que pueden ayudar desde otros puntos de vista. Y por eso se están comenzando a utilizar en más patologías las estatinas, como lo mencioné en una de las primeras diapositivas de la introducción. Pero realmente este impacto que tiene la estatina, porque si nos dicen que nos va a ayudar para controlar el nivel de colesterol y que no vamos a sufrir de enfermedades cardiovasculares, pues absolutamente todos quisiéramos tener acceso a ese medicamento para no sufrir de estas patologías. Sin embargo, cuando yo me topo con esta información, digo, ok, esto puede ser bueno para esto, pero me está afectando esto, y esto tiene un peso muy grande en todo mi estado de salud. Entonces, hay que tomarlo con pinzas. Por ejemplo, yo siempre digo, los antibióticos hay que utilizarlos con cuidado. Y en este momento en que todo el mundo está prescribiendo, sin ser médico, alguien tose, mira, esto puede ser COVID, tómate tales y tales antibióticos. Yo estoy aterrada en la forma como estamos maltratando nuestra microbiota en este momento de pandemia. Es una cosa de verdad impresionante cómo se están vendiendo antibióticos en todas las farmacias. Es una cosa impresionante que los médicos no manejen esta información porque esto es vital para ellos. Esto no es que, bueno, eso es para los microbiólogos, eso es para... No, esto es vital para los médicos, porque yo como microbióloga no trato a nadie desde el punto de vista clínico. Entonces, los médicos tienen que comenzar a manejar esta información para poder saber cómo pueden ayudar mejor a su paciente. Fran Valery dice, excelente conferencia. Tiene la siguiente pregunta. ¿Se producirán los mismos efectos si se suministra atorvastatina a ratas con hipercolesterolemia? Ya que entiende que las ratas que fueron estudiadas eran aparentemente sanas. Lo pregunta Fran Así es, Valery. mi doc. Así es, mi doc. Justamente cuando yo comienzo a entrevistarme con médicos cardiólogos, yo le pregunté a los médicos cardiólogos, de hecho, hablé con uno y le pregunté para hacer el estudio, yo le dije, yo tengo que inducir a las ratas a un estado de hipercolesterolemia para poderlas tratar, y me dijo, no, porque tú no vas a demostrar que eso tiene un efecto sobre el perfil lipídico, y eso está además de demostrado. Lo que tú quieres estudiar es otra cosa. Hablé con otro médico cardiólogo que me dijo, mira, no te metas con ratas, ¿cómo tú vas a trabajar con ratas? Yo te ofrezco toda mi consulta para que tú hagas la investigación. Y yo le dije, no, doctor, porque yo no puedo estar controlando qué comen las personas, ni qué tipo de estatinas toman. Por ejemplo, cuando yo comencé la investigación fue en el año 2015, y le dije, yo no puedo estar... 2015, no, 2016. Yo no puedo estar controlando que si la persona no consiguió hoy atorvastatina, entonces mañana tome cualquier otra estatina, y yo no puedo saber entonces si es realmente efecto de una estatina o efecto de varias, o qué es lo que está pasando. Yo necesito hacerlo con ratas donde yo controle ciertos parámetros. Entonces, desde el punto de vista de lo que usted dice, yo me echo la pregunta. En dado caso de que la rata tuviera una dislipidemia, ¿yo hubiese observado exactamente lo mismo? Porque no es lo mismo que yo quite 5 valores y que tenga 27. Bueno, si tengo 27, pues tengo de dónde quitar y no va a haber tanto problema.
pero no es lo mismo en una rata que no tiene este tipo de patología. Sin embargo, esta investigación me salió muy cara, porque yo siempre he hecho investigación de mi bolsillo. De hecho, dos estudiantes abandonaron el proyecto porque dijeron, doctora, no podemos seguir pagando el alimento de las ratas. Se puso incomprable. Yo dije, ok, yo entiendo que ustedes tengan que abandonar el proyecto, porque yo no podía comprar el alimento para todas las ratas. Yo compré para las ratas mías. Ahora, ellas tenían que alimentar su grupo de ratas y abandonaron el proyecto por eso. Pero hubiese sido interesante comenzar a hacer sacrificios de las ratas al mes 1, al mes 2, al mes 3, a cada uno de los meses, y no pararlo a los 6 meses, sino haberlo continuado durante un año. Sin embargo, por cuestiones económicas, no se pudo hacer el experimento así. Pero sí hay muchos parámetros que hay que seguir estudiando y que hay que seguir encontrando respuestas a todas estas incógnitas. Muchas gracias, Lorena. Gracias. Una última pregunta de cómo se contacta con usted de parte de José García, para ir cerrando ya la exposición. ¿Cómo se contacta? Ahí está mi número telefónico. Ok. 0414. De parte de Brigitte Rojas, que la felicita por la exposición. Bueno, gracias, amiga. Como ya no hay más preguntas, vamos cerrando este webinar. En nombre de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros Científicos y de su presidente Cito López, le damos la más cordial gracias a ustedes, doctora Lorena Badía, y a todos los asistentes a este webinar. Y les recuerdo que la próxima semana tenemos el webinar de la introducción del bambú en la construcción, el día 27 a las 10 a.m. Y el próximo martes 3 de mayo a las 10 de la mañana tenemos el webinar de la introducción de la masonería, la influencia de la masonería francesa en la masonería venezolana. Están todos cordialmente invitados. Sin más nada, decir, bueno, agradecidísima y muy contenta por su exposición. Muchas gracias.